Hola, ¿qué tal amigos? Soy estudiante del tecnológico y yo les voy a hacer un pequeño resumen de la unidad 1, que es Fundamentos de Controles Eléctricos, de la materia Controles Eléctricos. Ahí podemos ver totalmente los subtemas de la unidad 1. Ahí podemos ver los subtemas, que es contactores y arrancadores, relevadores electromagnéticos, temporizadores, solenoides y más. Bueno, como principal aquí nos muestra una imagen lo que es un contactor. Bueno, un contactor es un interruptor accionado electromagnéticamente diseñado para abrir y cerrar un circuito de potencia. Bueno, básicamente está construido por contactos principales, contactos auxiliares, bobina, armadura, núcleo y resorte. A continuación veremos una imagen de un arrancador. Dice que el arrancador, cuya función principal es la de poner en marcha y acelerar un motor, por tanto reduce la corriente de arranque del motor, la cual es mucho más grande que la carga nominal, evitando daños a la instalación eléctrica y al mismo motor. Existen dos tipos de arrancadores, manuales y automáticos. Algunos manuales son de 3 bornes y de 4 bornes, y los automáticos son de aceleración de tiempo fijo o por aceleración por limitación de corriente. Ok, pues aquí es un relevador electromecánico. Dice que es un interruptor electromecánico que se emplea como dispositivo auxiliar en los circuitos de control de arrancadores de motores. Su función es abre y cierra un conjunto de contactos cuando su bobina se energiza. La bobina produce un fuerte campo magnético que atrae una armadura móvil accionando los contactos. Dice que los relevadores son monoestables cuando vuelven solos a su estado de reposo, cuando se desconecta la corriente de excitación, o biestables cuando mantienen el estado abierto o cerrado de sus contactos, después de recibir un impulso de mando, gracias al magnetismo remanente de su núcleo de hierro. Ahora seguiremos con los temporizadores. Al energizar y desenergizar, los contactores cuya función es conmutar uno o más circuitos eléctricos en función del tiempo, y los temporizadores al energizar son aquellos cuyos contactos son normalmente abiertos o cerrados, cambian de normalidad después de un determinado tiempo transcurrido, previamente programado una vez que se haya mandado una señal o encendido. Aquí nos muestra una tabla en la cual nos muestra un temporizador energizado después de un conteo, que es este, y un temporizador energizado después del conteo. Siguiendo con lo antes dicho de la unidad 1, ahora nos toca hablar lo del solenoide. Dice que el solenoide es cualquier dispositivo físico capaz de crear una sonda de campo magnético uniforme. Por ejemplo, un ejemplo es una bobina de hilo conductor aislado enrollado helicoidalmente de longitud infinita, como este que estamos viendo en esta imagen. En ese caso ideal del campo magnético sería uniforme en su interior y consecuencia fuera sería nulo.
Bueno, ya en la práctica, la aproximación real de un solenoide es un alambre aislado de longitud finita enrollado en forma de hélice o bobina, como se muestra en la imagen, o un número de espiras con un paso acorde a las necesidades, por el que circula una corriente eléctrica. Cuando esto sucede, se genera un campo magnético dentro de la bobina, tanto más uniforme cuanto más larga sea la bobina. La bobina con un núcleo apropiado se convierte en un electroimán. Se utiliza en gran medida para generar un campo magnético uniforme. Bueno, hay varios tipos de solenoides. Este es un tipo rotacional que proporciona una carrera rotacional que se mide en grados. Y también hay un solenoide lineales. Estos son el solenoide lineal. Dice que proporciona una carrera de menor de 1 pulgada en cualquier dirección. Siguiendo con nuestro tema, ahora veremos un diagrama de control y de fuerza, que es el tema de alambrado, de diagrama de alambrado y de control. Ahí podemos apreciar el diagrama de control que posiblemente estará conectado a un motor. Un diagrama de alambrado nos muestra muy claramente la localización real de todos los componentes del dispositivo. En ese diagrama, las flechas y las terminales abiertas que representan con círculos abiertos indican las conexiones hechas por el usuario. Aquí podemos apreciar otro diagrama de control a 2 hilos. Circuito básico. Únicamente requieren 2 hilos para conectar el dispositivo piloto. Al arrancar el dispositivo piloto puede ser algún interruptor de límite de presión. Ok, pues aquí vamos a hablar sobre la protección que hay de los motores trifásicos eléctricos. Todos los motores deben protegerse inexcusablemente por imperativo legal contra los efectos perjudiciales sobre las sobrecargas y los cortocircuitos. Esa protección se puede realizar mediante dispositivos que sean capaces de producir la desconexión del circuito en un tiempo apropiado, cuando la intensidad supere el valor preestablecido. La protección contra sobrecargas es interruptores automáticos con relevador térmico, fusibles de características y calibres apropiados. Y protección contra cortocircuitos es interruptores automáticos con relé magnético, fusibles de características y calibres apropiados. También protección contra contactos a tierra es dispositivos diferenciales. Y por último, pues tendremos la protección contra cortocircuito y falla a tierra de motores. Bueno, la protección contra cortocircuito son los cortocircuitos, son defectos que producen intensidades muy elevadas, con 5 veces a la corriente nominal, que puede considerarse un cortocircuito franco, bruscas. La elevación produce un intervalo de tiempo muy pequeño y destructivas. Los cortocircuitos ocurren cuando un circuito desaparece toda la parte de su impedancia, manteniéndose la tensión prácticamente constante. Si por un error de conexión o fallo de aislamiento, las terminales de la toma de corriente entran en contacto,
La resistencia disminuirá a valores muy bajos, quedando la intensidad con un valor muy alto. Este valor tan alto de la intensidad producirá de inmediato dos efectos negativos, uno que es el efecto térmico y un efecto electrodinámico. Y la protección contra falla a tierra. Los interruptores con falla a tierra fueron desarrollados para proveer protección contra este tipo de falla. Básicamente, estos dispositivos consisten en un transformador diferencial que detecta alguna corriente fluyendo a tierra y componentes de estado sólido que amplifican esta corriente suficiente para activar el voltaje de operación de una bobina de disparo. Los interruptores contra falla a tierra de un circuito se instala para proteger contra un choque eléctrico y cumple una función muy diferente a un fusible o un interruptor termomagnético. También protege contra incendios ocasionados por fallas eléctricas, sobrecalentamiento de herramientas o de electrodomésticos y daños aislamientos de los cables. Ok, pues y ya como conclusión, el uso de los relevadores, arrancadores o contactores han sido una gran importancia para el control de motores. También evitan pérdidas, por ello son llamados amplificadores de potencia, por lo que es una suma importancia conocer su funcionamiento y también para proteger los tipos de motores para no dañarlos.